Capítulo 11. Gané una ayuda poderosa con la eterna ley de la compensación. La ley de la compensación puede obrar en beneficio suyo, o en su perjuicio, según sea la forma en que usted la utilice. Tal vez se requieran muchos años para el momento del castigo o de la recompensa, pero siempre llegará compensación. La naturaleza provee que a todo exceso suceda una nivelación. El temor cede ante la ley de la compensación, y la envidia y la malicia, también desaparecen de la vida cuando se llega a entender cómo dicha ley puede llevar hasta el mayor éxito, porque cualquiera puede controlar la forma en que trabaje para él. Acuda usted a cualquier biblioteca pública, aunque sea una pequeña, y pida al encargado el ensayo de Ralph Waldo Emerson sobre compensación. De seguro le llevará ante el anaquel donde se alinean los trabajos de Emerson, que no son muchos, pero que a mí me parecen saturados de un gran potencial para el éxito. Entre ellos será fácil hallar el tomo que contenga el ensayo referido. Probablemente será el libro más manoseado. Pero también puede suceder que no se encuentre allí por haber sido robado. Tal vez algún estudiante lo solicitó en préstamo para hacer su trabajo de exámenes de fin de año y terminó quedándose con él, o algún sujeto deseoso de saber los motivos de su fracaso se lo apropió para leerlo con calma una y otra vez. Tenga compasión de aquellos que no se percatan de la posibilidad de fracaso que se esconde en la acción de robar y haga un acto bondadoso obsequiando a la biblioteca otro ejemplar que sustituya al ya no existente. Y compre también uno para usted. Una vez que haya leído el ensayo sobre la compensación unas 3 veces estoy seguro de que repetirá su lectura un centenar de veces más. Querrá tenerlo en su mesilla de noche. Porque es indispensable, para todos aquellos que quieran comprenderse a sí mismo, entender el mundo y buscar una maravillosa paz espiritual que permanezca para siempre en ellos. La ley de la compensación en acción. Antes de poner punto final a este capítulo, tendremos que volver a hablar del citado ensayo, que a mi ver es quizás el más importante jamás escrito. Por ahora deseo relatarle una historia en varios episodios. Se trata de una historia verídica. Yo mismo la viví. Como usted sabe, soy un hombre que ha cometido errores y que ha cedido en ocasiones al tipo maligno de emociones. Si no hubiera derivado enseñanzas de dichos errores, no me consideraría digno de dar consejos, pero puedo afirmar que fueron para mí lecciones duras y provechosas, que me sirvieron para levantar el edificio de mi éxito y de mi paz mental. Pues bien, hace varios decenios pasaba yo por una situación crítica que me tenía agobiado, estaba relacionada con una aventura que, aun cuando me acarreó una experiencia valiosa, no me produjo mucho más que eso. Juzgaba necesario el empezar de nuevo tanto en lo económico, como en lo mental y espiritual. Hallándome en el centro comercial de Atlanta, Georgia, decidí visitar a mi amigo y antiguo socio Mark Bodin. Hacía poco que había abierto un importante restaurante precisamente en el corazón de dicha zona comercial. Mark me manifestó en dicha visita que se encontraba en serias dificultades con su negocio, porque no había tomado en consideración el hecho de que los comercios en el centro de Atlanta cerraban temprano por las tardes. Por tanto, la zona se quedaba vacía en las primeras horas de la noche. Lo anterior daba por resultado que al mediodía le fuera muy bien al restaurante por la afluencia de empleados, pero por las noches no había nadie y esto era grave, ya que mi amigo contaba con que la mayor parte de sus ingresos procedieran de las cenas. ¿No habría algún modo de hacer que la gente acudiera al restaurante a cenar? A él no se le ocurría respuesta a esta pregunta. En estos momentos mi mente estaba ocupada con mis propios problemas, pero desde tiempo atrás había aprendido que, cuando no se pueden resolver los problemas que uno tenga, lo mejor que cabe hacer es buscar a alguien que esté aquejado de un problema mayor y ayudarle a encontrar una solución al mismo. Entonces volví mis pensamientos hacia el examen del predicamento en que se encontraba mi amigo. Al mirar, a mi alrededor, observé que el local era amplio y bien dispuesto, en él muy bien podían caber con comodidad varios cientos de personas. Su equipo inmobiliario eran de primera. La ubicación era excelente, en una esquina con facilidades de estacionamiento y transporte. El acceso al establecimiento era cómodo, la comida era buena y el ambiente placentero. En resumen, quien quiera que cenara ahí pasaría un rato en extremo agradable. Entonces, ¿cómo atraer a los parroquianos? De cómo decidí dar consejo gratuito, que antes solía dar a cambio de honorarios. La respuesta surgió en mi mente como una iluminación. Le sugerí a Mark que yo sustentaría una serie de conferencias sobre la ciencia de la realización personal, que tendrían efecto diariamente por las noches en el comedor.
Dichas conferencias serían gratis para quienes acudieran a cenar y se quedaran en el restaurante hasta la hora de la conferencia. Anunciamos el proyecto en la prensa local. Enviamos comunicados impresos a todas las oficinas y comercios de la zona. Y la primera noche tuvimos que rechazar a muchas personas a quienes no pudimos acomodar en el local por falta de asientos. Y en las noches siguientes ocurrió lo mismo, ya que el establecimiento se llenaba por completo. Las cenas se convirtieron en la mejor fuente de ingresos para Mark. ¿Cuánto costó esto? Solo el importe de la propaganda. Siempre había cobrado por mis conferencias, pero en esta ocasión fueron gratuitas para un amigo que requería de ayuda. Este acto desencadenó fuerzas invisibles. Y hasta aquí la primera parte de mi historia. La ley de la compensación empieza a actuar en mi favor. Los humanos no tenemos el don de la adivinación. Si yo hubiera poseído esa facultad, que una inteligencia sapientísima con gran acierto no nos concedió, habría podido ver que mi desinteresada colaboración iba a ser un hito importante en mi vida. Aun ahora mismo, al contemplar la compensación que llegué a recibir por aquel servicio, creo que todavía estoy siendo muy bien pagado. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer notar al lector que solucioné mi problema ayudando a un amigo a solucionar el suyo. Hagamos al llegar aquí una pausa para que usted medite cómo puede aplicar esta potente norma que siempre da resultado y con frecuencia en un grado mayor que recibiendo la compensación en simple moneda. Mis conferencias sobre filosofía del éxito atrajeron a una gama variada de personas al restaurante de Bodin. Entre ellas se contó a ejecutivos de negocios, de los cuales uno era funcionario de la Georgia Power Company. Tanto impresionaron las pláticas a este personaje, que me pidió que asistiera como orador invitado a una asamblea privada de los principales funcionarios de varias empresas sureñas de energía eléctrica. La ley de la compensación había entrado en actividad alrededor de mi persona. En la citada asamblea figuró Homer Pace, ejecutivo de la South Carolina Electric y Gas Company. Después de mi charla se me acercó para manifestarme que era practicante de la ciencia de la realización personal desde hacía muchos años. A lo anterior agregó: tengo un amigo que me gustaría presentarle. Es presidente de una pequeña institución de enseñanza y dueño de una editorial de cierta importancia. Su modo de pensar es tan semejante al suyo, que sospecho fundadamente que es otro de los alumnos de usted a través de sus libros. Deberían hacer amistad personal. ¿No querría usted escribirle? Seguí el consejo y dirigí una misiva a la persona indicada. Al poco tiempo el director escolar y publicista se presentó personalmente en Atlanta a visitarme. Quizás al espíritu del sabio de Concord, como solía llamarse a Emerson, sonreía por encima de mi hombro durante la conversación que duró 2 horas. Mi visitante y yo llegamos a un acuerdo verbal, según el cual yo iría a residir a su localidad para escribir una nueva versión de mi filosofía, que él se encargaría de publicar. En muchas vidas suelen ocurrir patrones que se repiten. Porque, como habrá podido observar el lector, siempre que necesite de un editor, con solo aplicar mi filosofía surgió la persona adecuada. Y fue así como el 1 de enero de 1941 empecé a trabajar en la ciencia de la realización personal que ahora es enseñada en escuelas que patrocino tanto en los Estados Unidos como en otros países. De cómo recibí una compensación especial. Al volver los ojos al pasado, veo que los reveses que sufrí poco antes de mi encuentro con Mark Bodin me habían sumido en una serie de estado de choque nervioso. Pero transmuté ese choque en trabajo intenso, en una actitud de amor. Toda adversidad lleva en sí la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Al poco tiempo hallé una paz espiritual como nunca antes había conocido. Pero ya para pasar a describir el tercer episodio de esta multifacética historia que nos muestra lo que es la ley de la compensación, permítaseme advertir que en mi espíritu no había cabida para aspectos románticos, amorosos, nunca creí que el matrimonio fuera para mí. Sin embargo, la mente específica y activa no teme lo nuevo, ni en ideas, ni en circunstancias. Al instalarme en aquella pequeña población de Carolina del Sur, arrendé un departamento que resultó cerca de la casa de la secretaria de mi editor. Durante varios meses después de mi llegada 6 a esta persona solamente en su escritorio y durante el curso natural de mis asuntos. Ella había sido el sostén de su familia desde la muerte de su padre, ocurrida cuando aún era una jovencita. Había trabajado con 2 generaciones de la familia propietaria de la negociación, ocupaba un puesto de responsabilidad y era feliz en sus labores. Entre las atenciones hacia su familia, ella había ayudado a educar a sus hermanas menores, y las exigencias propias de un cargo ejecutivo como era el de ella,
Todo su tiempo estaba ocupado. Apenas si había pensado en la posibilidad de casarse y casi podría decirse que era lo último que se le podría ocurrir. Pero quizá le sonrió por encima de mi hombro un pagano querubín armado de arco y flecha. Lo cierto es que empecé a invitarla a cenar y a espectáculos que se presentaban en las poblaciones circunvecinas. Me percaté, en el curso de dichas entrevistas, de que al tratarla fuera del ambiente de los asuntos comerciales y familiares, ostentaba una personalidad distinta, una maravillosa manera de ser. Esa dama era casi un duplicado perfecto de la más estupenda mujer conocida por mí, mi madrastra. No es, pues, de asombrar que yo la admirara. Y el cuadro empezó a tomar forma con rapidez. Efectuamos algunos viajes en automóvil. Las mañanas de los domingos escuchábamos juntos, por la radio, los servicios religiosos del tabernáculo mormón, en el curso de nuestros paseos automovilísticos por la campiña. La ley de la compensación obra en formas que nos parecen extrañas e impredecibles. Pero llegó el momento en que tuve que separarme de esa mujer que se había adueñado de mi corazón. De repente, y aquí tenemos de nuevo el patrón de Marras, perdí a mi editor. El asalto a Pearl Harbor y los acontecimientos que le siguieron, afectaron tanto los negocios de aquel, que el arreglo que teníamos concertado llegó a un brusco término. Me seis obligado a partir. Esto se debió a aquella llamada telefónica recibida de Le Tourneau Company y a la cual he hecho ya mención. Asumí la importante misión de las relaciones públicas en su fábrica de Georgia. Allí encontré la más grande oportunidad de mi vida para demostrar la sensatez de mi filosofía como creador de relaciones armoniosas entre patrones y empleados. Con toda modestia, puedo decir que mi influencia en esa organización, con sus 2000 empleados, cambió a todos, incluso a la alta dirección. Posteriormente leí que el éxito de la guerra en el Pacífico dependía de un modo muy importante de la capacidad norteamericana para mover grandes volúmenes de tierra y piedras a efecto de construir las pistas de aterrizaje necesarias en las islas ocupadas militarmente. Le Tourneau fabricaba maquinaria para ese tipo de trabajo y puede decirse que con mi actuación cooperé, aunque de manera indirecta, al triunfo de mi patria. Pero de nuevo una oportunidad condujo a otra. Resolví preparar una película relativa a mi filosofía, con objeto de hacerla más accesible a la industria del cine. Pero no había olvidado a aquella atractiva mujer de Carolina del Sur. Ni ella tampoco a mí. El día antes de que yo partiera a la costa occidental, la hice mi esposa. A partir de entonces fue también mi secretaria, mi inapreciable socio comercial y el miembro más importante de mi grupo, mente maestra. Esa feliz unión se ha prolongado por más de 20 años, hasta la fecha. Dígame el lector si no tengo motivo para hablar con encomio de las compensaciones. Toda acción lleva en sí su recompensa. Esto lo dijo Emerson. Más adelante volveremos a tener trato con este gran hombre. Estoy seguro de que usted se percata de que la recompensa de toda acción no puede ser siempre una recompensa en el sentido que suele darse a este vocablo, sino que a veces será un castigo, si es lo que esa acción merece. El acto se recompensa a sí mismo, no es usted quien lo hace, y es de este modo como debemos tomarlo, con lo que la recompensa o remuneración resulta siempre ser la adecuada. Tal vez piense usted que lo que digo no es más que moral trasnochada, propia de otros tiempos. Al respecto cabe advertir que efectivamente es moral, moderna y siempre la misma, pues tuvo tanta validez en la época en que el hombre inventó la rueda, como la tendrá cuando ese mismo hombre llegue a descubrir el modo de duplicarse a sí mismo en un tubo de ensayo. Cabe aclarar, además, que se trata de algo que trasciende a la moral. Ya he dejado expuesto y demostrado cómo la ley de la compensación obró en mi vida. Espero que usted haya hecho una pausa para reflexionar sobre las formas en que esa misma ley ha obrado en su existencia personal. Quizá crea que no han sido otra cosa que manifestaciones de un proceso de causa y efecto. Se hace algo y con ello, empieza a rodar la bola. Pero, será un simple hecho accidental que a través de milenios se haya venido hablando de que el acto de dar invariablemente precede al de recibir. Vemos en plena acción la ley de la compensación cuando se nos presenta un nuevo empleo, recibimos una cantidad de dinero, una oportunidad para adelantar, un encuentro con alguien que resulta ser la compañía amorosa de toda la vida, amén de otros muchos casos que nos pasan inadvertidos. Fuerzas silenciosas, invisibles, influyen en nosotros de una manera constante. Algunas son benéficas, otras dañinas. En este libro hablamos de los aspectos sólidos, materiales de la vida, pero también hablamos de lo invisible y omnipresente.
Del mismo modo en que se enseña en el hacerse rico disfrutando a la vez de paz espiritual, también se muestra cómo escoger las fuerzas invisibles amistosas, en lugar de las hostiles, y cómo convertirlas en aliadas nuestras. Pero sentémonos de nuevo con el señor Emerson a la luz de una candela, en su estudio tapizado de libros. Todo acto, nos dirá, lleva su recompensa en sí mismo, o dicho en otras palabras, se integra en una forma dual, primero, en la cosa, o sea en la naturaleza real, y segundo, en la circunstancia, o sea en la naturaleza aparente. Los hombres suelen llamar retribución a la circunstancia. La retribución casual se encuentra en la cosa, y es vista por el alma. La retribución en la circunstancia es vista por el entendimiento, es inseparable de la cosa, pero se extiende a lo largo de un prolongado lapso y por tanto no se hace claro sino hasta después de muchos años. El castigo puede suceder a la ofensa mucho tiempo después de cometida esta, pero es seguro que la sigue, porque la acompaña. El delito y su castigo brotan de un solo tallo. El castigo es un fruto que insospechadamente madura dentro de la flor del placer que lo oculta. Causa y efecto, medios y fines, simiente y fruto, no pueden ser separados, porque el efecto siempre florece de la causa, el fin preexiste en los medios, y la fruta en la simiente. Reflexiones sobre la historia que narré en detalle, o sea los 4 episodios afortunados de mi vida, que dieron principio en Atlanta. La causa yacente detrás de los mismos fue un sencillo servicio prestado a un amigo a quien estuve en condiciones de ayudar. Esto me acarreó beneficios que hasta la fecha no han cesado. Si en lugar de ese acto de servicio hubiese realizado, uno egoísta o indigno, no habría disfrutado de dichos beneficios, sino que en su lugar tal vez estaría sufriendo el castigo que la ley de la compensación indudablemente me habría traído. Siempre hay una tercera parte en todos nuestros tratos. Recordemos bien esto. Nos sigue diciendo el sabio de Concord. Los hombres sufren toda su vida por supersticiosa creencia de que pueden ser engañados. Pero es imposible para alguien el ser engañado por otros, salvo por sí mismo, del mismo modo que una cosa puede ser y no ser a la vez. Porque siempre hay una tercera parte presente en todos nuestros tratos. La naturaleza y el alma de las cosas toman a su cargo la garantía del cumplimiento de todo contrato, con lo cual la honradez no puede perder. Si se sirve a un patrón desagradecido, sírvase con mayor fidelidad. Póngase a Dios por testigo. Porque cada golpe tendrá que ser pagado. Y mientras más se tarde el pago, mejor para quien lo espera, ya que un interés compuesto multiplicado por sí mismo es la proporción que emplea para pagar ese divino tribunal. La tercera y silenciosa parte. Esa es la fuerza invisible que en su eterno actuar asegura que todo contrato celebrado con el mundo, se vea cumplido. Y ahora atendamos a Emerson, que nos expresa la forma en que él entiende el principio de que toda adversidad lleva en su seno la simiente de un beneficio equivalente o mayor. Las mudanzas que interrumpen a breves intervalos la prosperidad de los hombres, no son otra cosa que adversidades de una naturaleza cuya regla es el crecer. Porque están en el orden de ella el desarrollarse y toda alma está destinada, por virtud de esta necesidad intrínseca, a dejar el ambiente en que se mueve, sus amigos, su hogar, normas y religión, como el marisco deja su bello pero pétreo albergue porque impide su crecimiento, y se fabrica otro por otra parte. Las compensaciones de la adversidad aparecen claras al entendimiento, después de largos intervalos. Una fiebre, una mutilación, un cruel desengaño, una pérdida de los bienes de fortuna, la pérdida de los amigos, pueden parecer sin sentido en el momento de ocurrir, y que no tendrán remuneración ninguna. Pero es seguro que al correr de los años se revelará la profunda fuerza remediadora que yace en el fondo de todo hecho. La muerte de un amigo querido, de la esposa, del hermano, o del amante, que solo presentaba el aspecto de un gran sufrimiento y nada más, posteriormente llegará a asumir el aspecto de un guía o genio benéfico, porque casi siempre operará una revolución en nuestro modo de vivir, poniendo punto final a una época de infantilismo o inmadurez que esperaba ser cerrada, o bien rompe algún hábito, estilo de vida o ambiente doméstico, permitiendo la formación de otros nuevos más afines al desarrollo y perfeccionamiento del carácter. Facilita o constriñe la formación de nuevas amistades y la recepción de nuevas influencias que demostrarán su radical importancia en los años siguientes, y el hombre o mujer que habrían seguido siendo meras flores de invernadero sin raíces profundas y firmes, al derribarse los muros que las protegían y descuidarlas el jardinero, se transforman en árboles banyanes de la selva, proporcionando sombra y frutos a los numerosos viandantes.
Si Emerson no hubiese escrito estas líneas mucho antes de que yo hiciera mi aparición en este mundo, podría muy bien haber creído, que estaban dirigidas a mí. ¿Y acaso el lector no sentirá lo mismo? A medida que las lea no deje de recordar mis propias experiencias a la luz de las cuales puede considerar las suyas. Porque las lecciones que la vida me ha proporcionado son las mismas que da a millones de seres humanos, y no hay quien difiera mucho de su hermano. En especial me encuentro en deuda con Emerson por sus opiniones sobre el tema del miedo. Ellas hicieron que yo efectuara una limpieza que barrió de mi mente la basura del miedo, retirándola de los más remotos y oscuros rincones en que se había refugiado. Confío en que el siguiente párrafo de nuestro filósofo sea tan benéfico para usted como lo fue para mí. El miedo es un maestro de gran sagacidad porque hay algo que siempre nos enseña, y que donde él aparece hay podredumbre y carroña, es algo así como un buitre que, aunque no se percibe con claridad porque se cierne sobre un punto, en el aire, su presencia habla de la existencia de carroña en ese lugar. Nuestra propiedad es tímida, lo mismo que nuestras leyes y nuestras clases cultas. El temor desde tiempos remotos ha paralizado al gobierno y la propiedad. Esa ave maligna y repugnante, el buitre del miedo, no se encuentra presente solo porque sí. Su presencia apunta a grandes males que es menester examinar. Y aun cuando hubo un tiempo en que tuve la tendencia a envidiar a personas, aparentemente, más afortunadas que yo, me seis libre de esa pasión de ánimo después de leer las siguientes líneas de Emerson, que figuran en su ensayo sobre la compensación. Todo exceso causa un defecto, todo defecto causa un exceso. No hay dulce que no tenga algo de acidez, ni maldad que no contenga algo bueno. Cada una de las facultades receptoras del placer es susceptible de una pena igual al abuso que se haya hecho de la misma. La moderación en el uso de las mismas, se traduce en su provecho. Por cada adarme de ingenio, hay otro de estupidez. Por cada cosa de que se haya privado uno, se habrá ganado otra, y por algo que se gana, ocurre una pérdida semejante. Si los bienes de la fortuna aumentan, a la vez aumentan las exigencias. Si el que cosecha, recopila demasiado, la naturaleza le quita lo que habría puesto en su pecho, al desbordarse los recursos pecuniarios, muere el que los posee. Porque la naturaleza detesta los monopolios y excepciones. Las olas del mar no recobran su nivel con tanta rapidez como las adversidades de condición tienden a igualarse. Siempre ocurrirá alguna circunstancia niveladora que colocará al fuerte, al rico, al afortunado, esencialmente sobre el mismo plano que los demás hombres. Quienes han comprobado el acierto de las opiniones de Emerson, las han hallado basadas en una verdad eterna. Otros que no llegan a hacer un esfuerzo por ponerlas de veras a prueba, quizá las consideran sermones abstractos, o quizás apunten a toda clase de excepciones, que no lo son por completo, porque siempre habrá un elemento no tomado en cuenta, que es el tiempo, el cual es de vital importancia como factor de compensación, y nadie puede afirmar lo que el tiempo traerá más adelante. Para terminar, unámonos a esa gran inteligencia en sus reflexiones sobre el reflexionar. Cuidado cuando el gran Dios coloca a un pensador sobre la tierra porque entonces todo correrá peligro. Es algo así como cuando ha estallado un incendio de grandes proporciones en una ciudad y nadie sabe si estará seguro, o hasta dónde alcanzarán las llamas. Porque no habrá ciencia que no sea bamboleada, reputación literaria ni inmortalidad en los campos del saber, que no sean revisadas y condenadas. La esperanza misma del hombre, los pensamientos más celosamente atesorados por él, la religión de los nacientes, los usos, costumbres y moral de la humanidad, todo se encontrará a merced de una nueva generalización. De este modo, la fuerza de las ideas puede cambiar a todo un mundo. Quizá el lector no pueda hacer lo mismo, pero lo que sí le digo es que su fuerza mental está bien dispuesta, y es capaz de provocar en su propio mundo los cambios que necesite y desee, sin importar lo imponentes que puedan ser. Emerson no es el único que ha exaltado el poder del pensamiento para mover montañas. No sé de ningún otro gran pensador cuyas obras no muestren esa innata comprensión que afirma que somos seres pensantes que actúan según sean sus pensamientos, y es que el pensamiento siempre precede a la acción, es el quien edifica antes de que nuestras manos lo puedan hacer. Al pensamiento no se le puede medir y por esta razón las realizaciones serán grandes, cuando los pensamientos que les dieron nacimiento sean valientes y libres. El filósofo como ser práctico. Acostumbramos imaginarnos a los filósofos como individuos que se refugian en la torre de marfil de sus ideas y acaban produciendo libros que exigen de grandes conocimientos para poder ser entendidos. Hay una buena dosis de verdad en ello.
La filosofía ha adelantado tanto desde los tiempos en que los pensadores griegos empezaron a preocuparse del mundo y del hombre que, en la actualidad, los filósofos parecen hablar a otros filósofos exclusivamente, y no al hombre ordinario. Considérese, sin embargo, que la finalidad básica de la filosofía es buscar el porqué de las cosas. Por esto la ciencia de la realización personal es una filosofía más bien que un método o sistema. En mis libros anteriores, como en este sobre el cual posa sus ojos el lector, suministro respuestas en verdad básicas a las siguientes preguntas. ¿Por qué algunos hombres triunfan en la vida, mientras otros fracasan? ¿Por qué algunos individuos y parejas viven en armonía, mientras otros viven en perpetuo conflicto? ¿Por qué algunos grupos se llevan bien con otros, dentro de un espíritu de mutua ayuda, mientras otros se entorpecen y frustran mutuamente? En tanto que los métodos con los cuales se puede ganar dinero o manejar los propios asuntos, agradar a la esposa o preservar la armonía entre el capital y el trabajo, son importantes, y yo le mostraré algunos de los principales, es la filosofía que los respalda, lo que tiene mayor importancia. Cuando la mente se aferra a los conceptos básicos de riqueza, paz del ánimo y éxito en la vida, se edifica entonces sobre cimientos firmes. Cuando nos esforzamos en aplicar métodos sin ton ni son, solo por ser métodos, nos encontraremos a la postre con el hecho descorazonador de que edificamos sobre arena. Por tanto, es ventajoso ser filósofo, aun considerado desde un punto de vista práctico. Al enfrentarnos a un problema, o cuando deseamos mejorar alguna situación determinada, o bien influir en alguna persona para mutuo beneficio, detengámonos y recordemos que somos filósofos prácticos. Con ello se concentrará la mente en las razones básicas que siempre han dado buenos resultados y se asegurará al punto un rumbo correcto. El filósofo en acción. ¿Qué? Tiene que enfrentarse el filósofo a algún grave revés o desgracia. Entonces buscará la causa, aprenderá la lección que se derive del acontecimiento y se guardará de volver a caer en una situación parecida. De igual modo observará los errores cometidos por otras personas. Sabiendo que los seres humanos se parecen mucho entre sí, se mantiene alerta para detectar la aparición en sí mismo de cualquier tendencia a cometer esos mismos errores. El filósofo no puede predecir mejor el futuro que otras personas. Pero sabe bien que la historia suele repetirse, entonces toma en consideración el pasado y, a menudo, derivará de este muy buenas ideas aplicables al futuro. El filósofo jamás olvida que la mejor manera de ayudar a los demás es auxiliarlos a que descubran sus mejores posibilidades. Él no busca convertirse en reformador, ni hundirse en esfuerzos interminables e inútiles que no acarren ningún bien. Siendo como es un filósofo, sabe que el tiempo es el gran nivelador. La paciencia es connatural en él y los días y los años son sus aliados, jamás sus adversarios. Sabiendo que una mente en paz es por razón natural una mente eficaz, el filósofo no permite la entrada en ella de esas emociones que la alteran, volviéndola incapaz de concepciones grandes. Sabiendo también que no existen límites para la energía mental, no pone un cerco estrecho a dicha energía pensando en términos reducidos, insignificantes, sino que piensa de una manera amplia, generosa, que permita su perfeccionamiento. El hombre de negocios filósofo no confunde la ganancia de hoy con la vida entera de tranquilidad espiritual y éxito. Por tal motivo nunca se aprovechará injustamente de nadie, porque sabe que, todo acto en sí lleva su recompensa. El filósofo sabe que los pensamientos son cosas, que todo pensamiento que emite, sea bueno o malo, retornará a su tiempo, grandemente multiplicado, para maldecirlo o bendecirlo según haya sido su naturaleza original. Los grilletes del pasado nunca tientan al filósofo con su lastimero sonar para que vuelva los ojos atrás, porque sabe que el éxito se encuentra en el futuro, que la vida se extiende a su frente, y solo extrae del pasado aquello que pueda servirle de provechoso y útil aleccionamiento. El verdadero filósofo nunca ofende a nadie y cuando siente el impulso de dar rienda suelta a su justa cólera, no lo hace de un modo que pudiera parecer habitual en él. Expresa su indignación como si estuviese escribiendo en arena, a la orilla del mar, y espera que nadie pasase por ese lugar antes de que la marea llegara a borrar lo escrito. El compartir forma parte de la verdadera filosofía y por eso el filósofo comparte generosamente, sabiendo que al participar con otros de lo que él tiene, se asegura nuevos beneficios. Está seguro de que el compartir acarrea oportunidades que le beneficiarán, las cuales serán bien ganadas y bien merecidas, siendo ese el único tipo de beneficio que desea. Como filósofos que somos, hemos venido repitiendo lo dicho. Sí,
en nuestro papel de buscadores de aquellas verdades que se ocultan en la naturaleza y conducta humanas, hemos venido repitiendo conceptos. Como filósofo que es usted, tenga presente la utilidad de la reiteración, porque la mente humana aprende repitiendo y reforzando, hasta que llega el momento en que la verdad sea la regla. La misma palabra filósofo se compone de dos vocablos griegos que significan amor y verdad. Ser filósofo es ser amante de la verdad. Cierro este capítulo con una anécdota referente a mi abuelo. Él tenía la convicción, como yo también, de que la gente suele aprender mejor por la experiencia. La anécdota tiene su picardía, pero me parece que sirvió bien para enseñar algo de la filosofía a cierto, relamido de la ciudad. Esta persona se encontraba en la cuneta de un camino campestre por el cual viajábamos mi abuelo y yo procedentes de Powell's River, Virginia. Íbamos rumbo a casa llevando una carga de heno en un carromato. En esa época yo era muy chico, lo suficiente para que me impresionaran en extremo los modales afectados y el atildado vestir del forastero. Sin ni siquiera solicitar permiso, saltó del vehículo que rodaba despacio por la carretera y dirigiéndose a mi abuelo le dijo: «Ahora seguiremos sobre 4 ruedas, ranchero». Mi abuelo guardó silencio. El caballo siguió trotando con lentitud y dejando atrás varios kilómetros de polvoroso camino. Justo al llegar a la granja de mi abuelo y enfilar hacia el granero, el tipo se dejó caer del carro al mismo tiempo que gritaba: «Y ahora dígame, ¿a qué distancia se encuentra Big Stone Gap de aquí?». «Bueno», contestó mi abuelo con cortesía, «si regresa usted caminando por donde vinimos, estará a unos 30 kilómetros, pero si sigue marchando en dirección a donde vamos, se hallaría a unos 25.000». Una vez más el secreto supremo ha establecido contacto con su mente, tal vez para quedarse en ella, o quizá para retornar más tarde y permanecer a perpetuidad con usted. Revisión del capítulo 11. La ley de la compensación. El ensayo de Emerson sobre la compensación, sigue siendo uno de los más importantes que jamás se hayan escrito. Es una necesidad, por decirlo así, el leerlo, para todo aquel que quiera entenderse a sí mismo y al mundo en que vive, así como disfrutar de paz espiritual por todo el resto de su vida. En una ocasión, el autor del presente libro encontró en una grave dificultad, pero suministró gratuitamente su tiempo y servicios a un amigo. La compensación a dicho acto ha abarcado muchos años y todavía continúa acarreándole beneficios. A nuestro alrededor actúan fuerzas invisibles, y este libro quiere mostrarle a usted cómo seleccionar las fuerzas amigas, de las que no lo son. Todo acto lleva en sí mismo su propia recompensa. La ley de la compensación en sus aspectos visibles, como por ejemplo cuando proporciona alguna buena oportunidad a raíz de algún acto, puede asumir el aspecto de una relación de causa y efecto, pero, como dice Emerson, existe un tercer personaje silencioso en todos nuestros tratos, y este personaje es la fuerza invisible que hace el corte de caja final en nuestra contabilidad personal. Los hombres pueden seguir creyendo que se les engaña, pero es imposible que alguien sea engañado sino por él mismo, y aun cuando la recompensa pueda parecer tardía en venir, existe una especie de interés compuesto espiritual que a la postre siempre nos es entregado en su totalidad. Sacar fuerza de la adversidad. El crecer es una ley de la naturaleza, afirma Emerson. Al respecto comenta que dicho crecimiento a menudo abarca adversidades de muchos tipos, pero lo que importa es que una profunda fuerza curativa opera para mandar el revés y la aflicción en guías para la vida posterior, y estos mismos contratiempos a menudo sirven para poner término a algún periodo de la vida que necesitaba ser cerrado. Asimismo, la adversidad interrumpe determinados modos de vida y nos ayuda a elaborar otros nuevos que quizás sean necesarios para nuestro adelanto. La persona que ha sido templada por el infortunio se convierte en un ser más fuerte que puede hacer más por sí mismo y por los demás. La fuerza mental puede cambiar el mundo de usted. Emerson no es el único filósofo que enlaza el poder de la mente y señala los cambios que una mentalidad poderosa puede causar en el mundo. Conviértase en un filósofo y busque las razones básicas del triunfo y la felicidad, vuelva sobre estas razones en busca de orientación antes de recurrir a los métodos para ganarse la vida y de ese modo edificará sobre cimientos firmes. Al considerarse como filósofo, convendría que pasara revista a lo leído hasta ahora, aplicando todo principio básico que haya aprendido y memorizando cómo cada norma o principio puede ser utilizado en la acción.